Gracias, Carlos. Pues vamos a empezar por el principio, por los significados, por los conceptos, para que nos podamos comunicar mejor las ideas. Pues recordemos que la evaluación a distancia, como cualquier otro tipo de evaluación, pues es un proceso continuo que sirve para tomar decisiones, para valorar con criterios adecuados y muy específicos las habilidades, los conceptos que se despliegan en el desempeño de los estudiantes y que dan cuenta del grado de avance de los aprendizajes esperados, curricularmente hablando. Cuando la evaluación contempla varios aspectos y en el caso de la evaluación a distancia es fundamental, nos da una mejor aproximación de lo que Vygotsky ha mencionado como desarrollo real. ¿Dónde nos encontramos parados, Carlos? Y hacia dónde podemos transitar con la ayuda de alguien. ¿Qué podemos hacer con la ayuda de alguien, con un mediador, con que nos tienda un andamiaje? Entonces, la evaluación sirve para eso, para saber en dónde nos encontramos parados en un momento determinado y hacia dónde podemos transitar. Y la evaluación que se espera, lo deseable es que sea continua, transita entre lo formativo, que está muy centrado en los procesos de aprendizaje, a lo sumativo, que es más esta suma, esta concentración de los procesos de comunicación de los resultados en un sistema de evaluación, digamos. Y desde luego que para el aprendizaje en sí mismo, la evaluación formativa es realmente muy, muy importante. Y las actividades significativas son las que son la punta de lanza para poder hacer realmente una evaluación que nos sirva, que nos funcione. Algo muy importante que debemos considerar es que la evaluación tradicional, que está conformada por exámenes y puntajes, por el cuaderno, las tareas, la participación en clase, bueno, pues se ha puesto a prueba precisamente por el contexto de confinamiento en el que nos encontramos. Nunca podrá una pantalla de televisión o cualquier dispositivo sustituir el trato directo, personal, Carlos, que existe en una escuela, en una institución educativa, ¿no? Las explicaciones, los guiños, el trato humano, la conciencia de grupo, la convivencia en la escuela, pues evidentemente eso no se puede sustituir de ninguna manera. Pero también es muy claro que la evaluación de los aprendizajes a distancia tiene sus propios encantos. Y los tiene porque sigue siendo elaborada por personas de carne y hueso que dedican su vida a la educación y no precisamente por las máquinas, por lo operativo. Entonces, nosotros tenemos que proseguir con el contacto y el afecto a distancia. Utilizamos otras formas de comunicación, pero el trato humano no deja de estar claro, y que ese es, yo creo que un gran reto, ¿no? Y desafío justo en estos momentos, ¿no? El que no se está dando justamente este trato ahorita físico, pero cómo sí continuar, cómo podemos avanzar y que no nos limitemos en ese sentido, ¿no, Ale? Exactamente, porque la interacción siempre existe, pero hay que buscar los canales adecuados. Por ejemplo, la comunicación a distancia sí requiere de expresión escrita que sea muy clara para el otro, que sea muy, muy, muy clara en el caso de que hagamos una retroalimentación, que ahorita vamos para allá. Y hay que mostrar claramente ejemplos, cuáles son los parámetros que esperamos que los alumnos realicen. Y recordemos que los alumnos, bueno, presencialmente, pues tienen una pantalla, algunos de ellos, donde pueden ver una televisión y pueden analizar un video con el profesor, algunas diapositivas, algunas situaciones, pero hay una interacción grupal. Cuando esto no es posible, la situación se vuelve más individual y tenemos que tratar de establecer los hilos para que los alumnos tengan las mejores herramientas para proseguir. Entonces, pues vámonos a las preguntas fundamentales que nos arroja este momento que estamos viviendo y que son algunos de los dilemas, ¿no? ¿Qué nuevas oportunidades de aprendizaje y evaluación deben crearse en línea? No quieren decir que no existan,
pero en este momento estábamos en clases presenciales y ahora todos estamos confinados, Carlos. Entonces, nos agarró a todos un poco donde estábamos, ahí nos agarró la pandemia. Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son los fundamentos pedagógicos que sustentan la evaluación en línea, que sea significativa. Y también cuáles son las pérdidas y las ganancias que tenemos en línea para los profesores y los alumnos. Tenemos que considerarlas para saber qué vale la pena evaluar y qué no podemos evaluar, qué es evaluable y qué no es evaluable. Y si vale la pena de cualquier manera esperarnos un poco a que tengamos mayores elementos de evaluación. Y si los modelos de evaluación tradicionales se pueden transferir directamente al ambiente en línea, o si necesitamos nuevas formas de explicación de los propósitos y de las formas de evaluación. Creo que esas preguntas son fundamentales antes de entrar con la cuestión operativa, Carlos. Y por eso yo considero, con muchos autores que están en la literatura, que el aspecto más importante de la evaluación y la estrategia más importante de la evaluación es la retroalimentación. Porque la evaluación pierde su sentido si no hay retroalimentación. Porque la retroalimentación crea oportunidades de aprendizaje, permite tener claridades en los niveles de logro, en las expectativas, ¿no? Y algo muy importante que tiene la retroalimentación es que mantiene viva la comunicación con el alumno. Y este componente refuerza muchísimo la certeza y contribuye a la salud socioemocional tan importante en este momento. Y manda señales claras de me interesa tu trabajo y lo reviso. Entonces, no es la cantidad de trabajo que hay que dejar a los alumnos, sino la calidad del trabajo que sea significativo. Entonces, la señal es, me interesa tu trabajo, te tomaste la molestia de resolverlo, de realizarlo, así es que yo también me interesa, lo quiero revisar. Esa señal es muy importante para los alumnos. Y también justo dar pie a esa conversación, a escuchar, ¿no? A también sentirse escuchado en esa retroalimentación, pues se hace parte de eso y te sientes parte, ¿no? Hay un también cierto empoderamiento en ese sentido y también ayuda, ¿no? En ese sentido a los estudiantes. Es que es un circuito de comunicación, Carlos, que se cierra y se abre constantemente, es como es una especie de espiral, ¿no? Entonces, el alumno puede ir avanzando, quizás retroceda un poco, pero la retroalimentación le permite ir avanzando, ¿no? Y bueno, vámonos a nuestros contextos de la región latinoamericana, ¿no? Parafraseando al buen Gabo, evaluar en los tiempos de COVID, como amar en los tiempos del cólera. Pues necesitamos una pedagogía situada en la realidad, con experiencias significativas para el alumno. Hay que diversificar opciones y tener flexibilidad en los formatos de entrega, sin perder el logro de aprendizaje, ¿no? Entonces, no podemos evaluar como si no pasara nada, Carlos. Hay inequidad en el acceso, en nuestra región eso es muy común. En casa, pues tenemos que compartir el equipo con los hermanos mayores, con los hermanos menores, y si tienen, digamos, actividades en este momento que les están dejando los maestros, pues tienen que compartir el equipo y luego la red no alcanza, no les da el ancho de banda que necesitan todos, la señal puede ser inestable, entonces usan el celular, se hacen actividades por chat, por diversos medios. Hay que organizar los horarios de casa, ¿no? Para el estudio, para la limpieza, para el trabajo. Hay padres y madres de familia pues que están trabajando desde casa en home office y hay otros que no tienen trabajo, que se han quedado sin trabajo. Entonces la situación de casa es muy difícil y por eso no tenemos la verdad absoluta sobre la evaluación, pero sí podemos estar construyendo las mejores prácticas y hacer una comunidad en donde nos comuniquemos todos aquello que nos sale bien, aquello que los alumnos sí están haciendo y que puede ser producto de la creatividad y de algo que no teníamos contemplado. Entonces, es muy importante, maestras, maestros, que hagamos comunidad, que seamos proactivos, creativos,
que pongamos a la mesa nuestros mejores oficios como educadores y estaremos haciendo de esta praxis, de esta práctica, la teoría de los próximos años. Y eso creo que estamos en un momento sumamente importante para que eso sea posible. Ale, sí. Increíble, o sea, la verdad yo creo que es súper importante, ¿no? Todo este tema. Rapidísimo para mantener como el hilo, ¿no? La conversación. El tema de retroalimentación, ¿qué es realmente? O sea, ¿cómo podemos explicarles a las maestras, a los maestros sobre la retroalimentación que tú acabas de mencionar? Ok. La retroalimentación es devolverle al alumno una opinión profesional de la calidad de su trabajo. Cómo va, también estimularlo, en dónde se atoró, y también la retroalimentación tiene que estar fundada en la auto evaluación del alumno, preguntarle, devolverle con preguntas, ¿qué hubieras hecho en este caso? ¿Por qué te equivocaste en este aspecto? ¿Tienes dificultades para la suma? ¿Qué es lo que te está costando trabajo? O sea, devolverle, o qué bien te quedó esto, qué lindo te quedó tu mapa de conceptos, tiene todos los elementos que solicitamos, te felicito. O sea, la retroalimentación es una actividad, de hecho es un proceso que no debe de terminar y consiste en devolver al alumno una opinión sobre el trabajo que realiza. Claro, y de esa forma va contribuyendo justo toda esta información a la evaluación, ¿no? Que tú puedas tener toda la información dada del estudiante, cómo va, cómo es su avance, ¿no? Y de esa forma contribuye, ¿no? A la evaluación. Exactamente. Muchas gracias, Ale. No, gracias a ti, Carlos. Y bueno, nuestras estrategias de evaluación deben centrarse en el logro de aprendizaje, ¿no? Que tenga sentido para el estudiante, que tenga diferentes formatos y eso insisto muchísimo, porque eso es parte de la estrategia de evaluación, que tenga diferentes formatos con temas clave y que sea flexible. En la pantalla estamos viendo en este momento 2 productos entregados por alumnos que están en preescolar. Como ustedes pueden ver, los alumnos tienen que resolver problemas numéricos. Entonces, lo que ellos tienen que hacer en las instrucciones es identificar el número, el numeral que corresponde a la cantidad de elementos que existen en cada colección. Entonces, bueno, aquí hay 6 moscas, aquí hay 7 helados, estos son manzanas, lentes, roscas y peces. Bueno, esta alumna de preescolar evidentemente pues ha sido ayudada por alguno de sus familiares, está muy bien presentado, muy bien hecho, no tiene ningún error, pero quiero que se fijen en donde tengo el cursor. Este alumno, con el trazo como lo puede hacer en este momento, puso que hay 6 abejas, se alcanza a visualizar aquí que trató de escribir helados. Los helados que contó no son los 6 que puso, está escribiendo el numeral, fíjense qué fantástico, deben ser 7, manzanas, lentes, donas y peces. Aquí lo interesante es que yo estoy prácticamente segura que esta actividad sí la hizo este alumno. Tiene sus fallas, digamos, en términos del conteo, ¿sí? Y de la representación del número, de la escritura del número, pero tiene muchísimo valor porque se ve que fue un esfuerzo del niño. Lo que quiero decir con esto es que nosotros los maestros tenemos una gran responsabilidad en la evaluación de las actividades que pedimos y por eso tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a evaluar. Aquí yo no voy a evaluar el trazo, sino el conteo, la capacidad de representación y de identificación del número que corresponde con cada colección, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo tengo que tener claro eso. Y puedo aceptar dibujos, fotos, videos, audios, lo que es lenguaje de señas, lo que yo pueda, la mayor cantidad de cosas que yo pueda aceptar estaría fantástico.